Bueno, vamos, dale. ¿Ya está? Vamos. Vamos. Bueno. ¡Wow! Muy buena. Yo le doy un golpecito para ver el color. Quiero que el Mauricio me cuente que vio seres extraterrestres. Quedamos paralizados y entramos a escuchar que caminaban a la orilla de nosotros, hablaban en un idioma rarísimo. Es grandote y muy bonito. Es muy grande, era un filón muy grande. Tenemos todo esto de este sectorcito. Está tremenda esta pieza. Altamente espirituales. Le vamos a hacer una musiquita a los duendes, ¿dale? Miren lo que es esto. Casi no hay luz. Casi azul. De celeste se va a un azul. ¡Gracias, Pacha! Hola, hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Buscando Cristales con Ale, con Hijo de la Pacha. Acá estamos en una aventura más y hoy, ¿qué tenemos? Tenemos agua. Estamos con mi gran amigo Mauricio, que ya han visto en algunos capítulos, en algunos episodios, cómo me ha cruzado el lago y hemos tenido nuestras aventuras buscando algunos minerales. Vamos a ver qué nos da hoy la Madre Tierra, la Pachamama, qué regalo nos da para mostrarnos sus milagros, ¿sí? Ahí está Mauricio colocando. ¡Mauri! ¡Saludamos a los hijos de la Pacha! Vamos a hacer una aventura, vivir una experiencia que tuvimos hace un par de meses de avistamiento de ovni. ¿Están escuchando? Mauricio ha estado con extraterrestres y nos lo va a contar, pero esto va a ser al final del capítulo, así que esperen. Hoy tenemos agua, tenemos amigos, tenemos experiencias paranormales y vamos a tener cristales, por supuesto. Así que vamos nomás a la aventura. Bueno, vamos, dale. ¿Ya está? Vamos. Vamos. Bueno, vamos a ver, a subir a la balsa. Tengo que pegar un saltito. A ver. Ok, estoy arriba. Muy bien. Acá estamos con Valentina. Hola, Valen. Es la hija del Mauri. Bueno, no vamos a poder hablar mucho por el ruido del motor, pero después charlamos. Estamos por llegar. Bueno, acá Mauricio me dice que me tire con esta soga. Tengo que saltar. Eso es. Vamos, Mauri. Sí. Yo me voy a buscar unas piedras, Bueno, pero cuando vuelvo dale. quiero que nos cuentes esa historia Sí, espectacular, ¿eh? No, eso es impresionante. Dale, La verdad una que historia paranormal. paranormal. No sé si Un te adelanto, ¿con qué te encontraste? Estábamos en esta zona, volaba algo de noche que no lo podíamos ver. Ese es el adelanto, familia. Se quedan hasta el final del video para el resto de la historia. Aquí estamos, en una nueva aventura. Quiero encontrar unos hermosos ejemplares de Celestina. Y después, cuando vuelva, quiero que el Mauricio me cuente lo de que vio seres extraterrestres o algo así. Fantástico. A la mañana estaba como que llovía, estaba muy feo. Pero ahora se ha puesto hermoso, con lindo solcito. Gracias por todos los mensajes bonitos que me mandan todos los días. Feliz de compartir otro momento más con ustedes. Gracias por la compañía. Ya muchos que hayan visto el capítulo de la Celestina conocen este lugar. Maravilloso. Y si no, bueno, se los presento. Fíjense estas paredes, el movimiento geológico importante que se nota. Como tiene tirones para un lado, para el otro, la erosión, un lugar maravilloso.
y ya empiezo a encontrar los primeros restos de celestina. Fíjense, esta es la roca madre y esta es la celestina. Esto está bien blanquecito por, como les digo, por el sol. Acá hay otro pedazo que acabo de golpear y fíjense cómo está un poquito más celeste. Esto ya es pesado, esto ya se nota, esto se nota que es celestina. Después lo que voy a hacer para que se note un poquito más, por ahí las parto para que el celeste que está dentro se note más. Así que esto ya lo puedo empezar a juntar. Van apareciendo pedacitos más bonitos, más celestitos, ¿eh? Fíjense la cristalización. Es en forma, digamos, de vetas, de filones dentro de esta roca madre, que se desarma fácilmente. Pero este ya es más celestito. Hay que seguir buscando. Quizás pueda llegar a encontrar una geoda, ¿no? de este material. Hay geodas de celestina. El día es una locura, está cayendo la tardecita de a poco. Es muy apacible este lugar. Es un paraíso. Muy silencioso, lleno de energías sagradas y de seres que me acompañan y están contentos de esta visita. Arriba la luna. Siguen apareciendo restos, o sea, esto es... Le voy a dar un golpe para ver si en el medio está más celeste. Claro, ¿ven? ¿Ven que está más celeste? Hay algunos más cristalinos, otros menos cristalinos. Depende de la zona. Me traje 2 mochilas. Una mochilita ya está llena. Pero bueno, tengo la balsa acá cerca. Vamos a ir viendo entonces parte del material que ya vengo juntando. Como les comentaba, bueno, entonces, esto es celestina, es un sulfato de estroncio. Es de la familia del grupo de los sulfatos, en el cual, por ejemplo, vamos a encontrar a la varita o varitina y vamos a encontrar al yeso selenita, para que tengan una idea, ¿sí? Como les comentaba, para reconocerlo dentro de la tabla de valores de pesos específicos, del 1 al 10, este es 4. Está considerado un material pesado. Una piedra común, una piedra, digamos, como el cuarzo, es 2,5. Así que para que tengan una idea, ¿sí? Miren qué lindos cristales, como les comentaba, las fui golpeando y fui haciendo un trabajito de ir sacándole las capas exteriores que estaban blancas o sucias y descubriendo los celestes. A veces son más blancos, a veces son más celestes, pero es un color precioso, un color azul cielo. Algunos son un poquito más blancos, con sectores más intensos celestes, pero es una maravilla. ¿Ven? Así es como lo encontraba yo, con el blanco. Y adentro fue apareciendo ya los colores más celestes de la celestina, que es un precioso, precioso mineral. Miren acá qué celeste que se pone también, ¿sí? Muy bonito, una hermosura. Así que bueno, esto es algo de lo que íbamos juntando, algo de lo que estamos juntando en la mochila. Acá encontré esta piedrita muy volcánica. La golpeé y resulta que es un ágata, una gatita con cuarzo. Esto me sorprende. Pero claro, es todo tan volcánico. Acá veo algo enterrado, grande, muy grande. Una hermosa piedra, quizás la más hermosa, así que esta sí o sí me tiene que dar un buen color en el medio. A ver, ajá, está ahí aparece algo de celestito, ¿sí? Bien, o sea que es cuestión de ir dándole algunos golpecitos para que se limpie y aparezca el mejor material. Ahí está. Por ahí después la puedo ir golpeando, sacándole toda esta parte sucia, o lo transformo en dos mitades. Ahí está más celeste,
más cristalizado y estaba enterrado, así que quizás me convenga en esta parte remover un poco la tierra que viene de arriba. Acá entonces saqué esta piedra grande, una grande bien celeste, me encantó, así que voy a limpiar un poquitito este terreno a ver si encontramos algo más. Yo le doy un golpecito para ver el color. Sí, miren, miren, miren. ¿Se ven el celeste? ¿Se alcanza a ver? Miren. De esta piedra, excelente, el mejor lugar. Todo esto de este sectorcito. Vamos a ir un poquito más arriba para allá. Vamos a ir viendo. Epa, acá veo algo celeste muy lindo, más lindo que lo normal. Ahí hay algo celestito. Me gusta. No, a ver, uy, grandote. Grandote. A ver. Es grandote y muy bonito. A ver si podemos ver, miren. A ver. Esa parte celeste está muy buena. Muy buena. Y es un tremendo tamaño. ¡Wow! Esta va a estar espectacular. Excelente. Increíble celeste. Hasta ahora pareciera la mejor pieza. Bien celeste. La parte exterior. La parte interior, los cristales. Qué bonito, qué bueno. Estoy muy emocionado, muy entusiasmado de que siga saliendo buen material. Miren, miren, miren. Miren ese celeste. Miren. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Me encantó, me encantó, me encantó. Así que bueno, hay que seguir trabajando. Estoy entusiasmado. Cada vez salen mejores ejemplares. Muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Vieron, como les decía, que hay que abrirlas. Y encontramos esta maravilla. Vamos a ver un poquitito más de cerca cómo son los cristales. Como les decía, no hay geoda acá, ¿no? Están todos los cristales uno al lado del otro, ¿sí? En una forma de masa. Está tremenda esta pieza. Está tremenda esta celestina. La celestina es rara. No es un mineral fácil de encontrar, ¿eh? Muy, muy bueno. Me voy a quedar acá un poquito más entonces. A ver si hay más de este. Va quedando poca luz. ¡Wow! ¡Qué foto, eh! ¡Qué foto! Tremenda. El silencio que hay es una maravilla. Hoy estoy en un lugar muy bello, muy, muy bello. Siempre son lugares hermosos. Hoy tenemos una vista, unas paredes rojas. ¿Les gusta? Pónganle ese like, apóyenme. La forma de apoyar es fácil, es gratuita, un like, la suscripción al canal, si les gusta compartir los videos, así podemos seguir haciendo estas aventuras hermosas, ¿sí? Recuerden también que estoy mandando minerales a todas partes del mundo. En la descripción del canal les dejo, bueno, todas mis redes sociales, Hijo de la Pacha, un WhatsApp para comunicarse y les explico todo, ¿sí? Gracias, gracias, un gran abrazo. Seguimos igual. Ahí alcanzamos a ver al Mauricio, que me está esperando. Él se ha quedado ahí con su balsa. Le vamos a hacer una musiquita a los duendes, dale.
pasando tan bien como yo? Espectacular. ¿Vieron qué día, qué maravilla, qué paisajes, qué piedras? Gracias, Pacha. Bueno, disfruten, sigamos disfrutando. ¡Gracias, Pacha! Nos vamos, ¿sí? Tengo dos mochilas, una mochila adelante, una mochila atrás, como les decía. El peso específico de la Celestina es grosso, así que está bien pesadito el asunto. Pero bueno, en este caso la balsa debe estar 20 minutos, es razonable. La bajada, la caminata, aparte para un hombre joven como yo. Bueno, che, estoy por cumplir 52 años, ¿no? Estoy buscando el mejor lugar para bajar, será por acá, sí. Bueno, los cristales, vieron que más allá de la belleza y la energía, son como hermosos y grandes compañeros en nuestra evolución espiritual, digámosle, ¿sí? Son maestros. Los cristales son seres vivos, ¿no? Y seres vivos con alma. Anímense a relacionarse con los cristales desde un lugar distinto al que ustedes piensan que es una piedra nomás bonita, ¿sí? Que no tengo, que hay como una cascada seca acá. Espero que no, porque si no me voy a tener que ir de acá. Sí, estoy en el horno. Me voy a tener que ir para arriba. Acá acabo de encontrar algo que pensé que era calcita, pero levanté un pedazo y lo veo muy pesado. A ver, ahí está la balsa, pero me parece que no voy a poder. No sé si voy a poder llegar porque veo agua. Voy a tener que subir estas paredes. No puedo ni hablar. Mauri. Llegué. ¿Están muy aburridos? Che, cuando venía para acá, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Sí, trabajando, haciendo mantenimiento a la balsita. Hermosa. Cuando venía para acá, encontré la veta más grande de Celestina que encontré hasta ahora. Tengo que volver. ¿Tenemos 15 minutos más? Sí, pero es acá en la orilla, no es allá adentro. 15 minutos. Dale. Grande. Bueno, me estoy quedando sin luz, pero ahí volví y estoy viendo todo esto. Bueno, voy a sacar algunos pedazos, está todo suelto y vamos a elegir lo mejor. Sobre todo me gustan estos pedazos grandes de acá, son gigantes. El color, bueno, por ahora es todo blanquecino. A ver, vamos a darle un golpe. A ver a este otro. Sí, es Celestina. No es tirando a... Bueno, no es tan celeste, pero es Celestina. Bueno, voy a buscar varios pedazos a ver cuál puede ser el mejor. Casi no hay luz. No tengo mucho para llevar mucho peso y estoy un poco confundido porque por ahí algunas partes parece que son de calcita. Así que bueno, ya sé dónde está ubicada la veta. Me voy a llevar unos buenos pedazos grandes para ver si realmente es buen material. Y bueno, vuelvo después. Así que vamos a hacer eso. Dale. Cuando llegué a casa y empecé a mirar el material, no lo podía creer. Este último filón que estuve sacando en la oscuridad, miren el color que tiene. Es el más celeste que encontré hasta ahora, en unos tamaños muy, muy grandes. Muy intenso el celeste. No lo puedo creer. Hermoso, hermoso, hermoso. Y miren el tamaño. En realidad es muy, muy grande. Era un filón muy grande. Así que fui sacando, fui limpiando. Pero miren esto, qué suerte. O sea que al final encontré uno de los filones que vienen de la montaña, de los cuales se iba desprendiendo todo el material y de altísima calidad con respecto al color, de altísima calidad y muy grande. Vamos a ver los otros. Miren esta parte, casi azul, de celeste se va a un azul, un poquito más blanco acá arriba, pero es un tamaño importante. Esto es grande como mis dos manos. Tremenda calidad, qué genialidad, qué regalazo, qué regalo, qué fabuloso. Así que tengo que ir a buscar más, aunque al final traje unos buenos y maravillosos pedazos de exposición. Lo que no les comenté es que con la Celestina, que es la mena más importante para extraer estroncio, el estroncio se utiliza
en muchas partes, en muchas industrias. Por ejemplo, para mejorar los cristales de los televisores, se utiliza para los fuegos artificiales, para las balas de salva. Miren por atrás, ven que está blanquito. También inclusive para la energía nuclear también se utiliza el estroncio. Así que impresionante, estoy feliz, no puedo creer el color azul, celeste cielo que tienen estas piedras. Pero esto no termina acá. Otro fragmento, cuando lo empiezo a limpiar, van a alucinar cómo salió. Miren. Miren lo que es esto. O sea, empezó a salir otro material con otra cristalización, con otro formato de celeste. Miren lo que es esto. Miren lo que son estas piedras. Miren. Miren, un celeste hermoso con cristales grandes. ¿Sí? ¿Lo ven? ¡Qué maravilla! Es la misma, es como que empezó a cristalizar de otra forma. Y el color se desparramó más, es más celeste que el anterior. Miren, este es el anterior, el que tengo en la derecha. Ven la cristalización más como en forma de fibra, ¿sí? Y el celeste no está tan concentrado. Acá está más parejo, más uniforme el celeste. Y es otra cristalización de celestina, que es muy pesada, así que era innegable, y por las dudas hice una prueba porque podía llegar a ser varita o varitina, que es muy similar, también es un sulfato, pero es un sulfato de bario, este es un sulfato de estroncio, y hay una prueba que es en la llama, hacer polvo la celestina. Si es celestina, cuando echas ese polvo sobre la llama va a dar rojo, un rojo naranja la llama, y si es bario de la varitina, el polvo va a dar un verde, y este me dio rojo, me dio un rojo naranja espectacular, así que tiene todas las características para que sea una celestina, ¿sí? Miren este pedazo enorme, depende cómo le dé la luz, se pone más o menos celeste. Y también inclusive pensé, dije, no será una calcita azul, pero la puse en ácido muriático y no reaccionó al ácido muriático, que es clásico de la calcita. Entonces, indudablemente es una hermosos cristales de celestina. Así que ha sido una jornada absolutamente privilegiada y maravillosa, con estos hermosos cristales de celestina que aparte son altamente espirituales. Para los que les gusta la energía de los cristales, son de la línea de los diamantes Herkimer o de los diamantes de la Tuel, trabajan con el cuerpo espiritual, ¿sí? Y traen el mensaje del alma y su misión aquí en la tierra, ¿sí? Estúdienlo, porque es muy interesante. Así que estoy feliz con mi celestina. Espero que les haya gustado, les haya encantado, porque es un hallazgo muy interesante y por supuesto muy bello, muy bello. Tengo que ver a ver con cuál piedrita esta se queda en el Museo del Hijo de la Pacha, porque había una de las grandes, que es esta, que está buenísima. Esta me gusta mucho. Esta me gusta mucho, es muy celeste, tiene un lindo tamaño, muy bueno. Bueno, excelente, vamos entonces. Bueno familia, acá estamos en la balsa con Mauricio, se nos hizo de noche y es el momento que nos cuente su historia paranormal, su historia con... Él nos lo va a contar, van a ver, vamos. Hace aproximadamente 2 meses tuve una salida de pesca con unos amigos, experimentamos una tarde de pesca cuando nos agarra un viento muy fuerte y tuvimos que refugiarnos en esta zona. Ajá. Bueno, nosotros no podíamos movernos de las embarcaciones de acá porque el viento era muy fuerte. Ajá. Y peligrábamos un hundimiento del bote, de la embarcación o peligro, así que... Decidiste parar en la isla hasta que pase el viento. Decidí parar acá. ¿Y estabas con más personas? Sí, estaba con dos personas más, 2 amigos. Un matrimonio amigo. Tipo 11, 12 de la noche se escuchaba el ruido de una turbina, como que algo venía aterrizando. No se podía ver, era algo como... Pero se escuchaba cada vez más fuerte, hasta que nos dio tanto miedo que nos quedamos en silencio.
y bueno, aterriza cerca de nosotros, unos 200 metros aproximadamente. Pero vos decís aterriza, ¿viste algo? No, ¿escuchaste? No, escuchamos que algo aterrizaba. Algo aterrizaba, la vibración de la montaña vibra, estamos a 200 metros aproximadamente, porque la bahía no tiene más de eso. Algo tiene que haber aterrizado porque no se vio. ¿Pasó algo más después? Sí, después a una hora aproximadamente de ese suceso, cuando de repente vimos dos reflectores, dos luces muy potentes que alumbran los cerros donde estábamos. Ajá. ¿Luces de colores? Luces fuertes, azul con verde, pero muy, muy potente. Y bueno, de ahí ya prácticamente nos quedamos más que asustados, nos preguntamos uno a otro, la gente me preguntaba a mí, que si yo soy conocedor de la zona, de qué se refería, de qué lo que era, y yo no tenía explicación para decirle. Pero vos me dijiste, ¿se acostaron a dormir o a descansar? A descansar, hasta que pase el viento, sí, a descansar. Nos quedamos recostados acá a descansar, y mientras estábamos acá descansando, ya como que nos paralizaron, quedamos paralizados y entramos a escuchar que caminaban a la orilla de nosotros, hablaban en un idioma rarísimo que no se les entendía, discutían, se sentían que eran agresivos por la forma de hablar que tenían, por la tensión que ellos tenían. O sea, vos estabas descansando con este matrimonio y empezaste a escuchar voces extrañas alrededor tuyo, voces y pasos. Que no eran humanas, eran... Y cuando quisiste moverte, estabas paralizado. Sí, me quise mover, ya no lo pudimos mover. Yo no me podía mover, escuchaba que me caminaban al lado. Se subieron a la embarcación, porque se escuchó el ruido que suben a la embarcación, pero no lo podía mover. Nosotros quedamos inmóviles. Prácticamente sea lo que sea, no sé qué clase de seres, porque yo no los alcanzaste a ver, o sea, mentiría, no. Y después se fueron. Mentiría si yo los hubiera visto, hubiera dicho cómo son. No los vi, no me pude mover, no los pudimos mover ni uno ni a otro. Cuando en un momento me solté, quise buscarlos para ver, ya no estaban. Despierto al otro matrimonio que estaban como paralizados también. Sí. Y la misma desesperación. Habían escuchado lo mismo. Sí, escuchamos lo mismo. Es de correr a la balsa, a la embarcación y salir urgente de ahí. No nos importó el viento, nada. Y salir con mucho terror, mucho miedo. En otros lugares del campo, varias personas denunciaron haber visto luces de colores, claro, en el lago. Denunciaron a la policía, a la gente de seguridad acá, de que iluminaban con luces muy potentes. Que pensaban que era alguien pidiendo que rescate. Éramos nosotros, que estaríamos... Pero acá la única persona que andaba era yo. Con estos chicos no existían otras personas más. Yo de ver las luces después ya no las vi. Hemos estado dormidos, paralizados, yo no me acuerdo ver, pero sí denunciaron varias veces, 3 veces a la policía que de acá, de este mismo lugar, iluminaban la ruta y pedían unas luces como que pedían auxilio, pero... Un misterio, todavía no sabés qué pasó, qué fue, rarísimo. No sé, porque lo único que estaba éramos nosotros, no había más gente que nosotros. Bueno, familia, espectacular hoy el día, los paisajes, y hemos terminado con esta historia maravillosa y rarísima de Mauricio. Si vos tenés alguna historia similar, escribila en los comentarios, contánosla, que nosotros la vamos a decir y hablar y conversar en algún video. Por lo pronto, espero que hayan disfrutado, nos vemos la próxima, ¿sí? Y les mando muchísima energía sagrada de los cristales, de la montaña, de los duendes, como siempre, de mi corazón a tu corazón. ¿La agarrás? Ahí va, ¿eh?